Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre, brindándoles una cordial bienvenida a esta su casa aquí en Israel, Casa Integral. Bien, mis amados, pues damos comienzo a una semana, como siempre, con un tema apasionante. Y desde luego, mis queridos amados discípulos, hermanos en la fe, creyentes en nuestra Kadosh Torah, vamos a acercarnos a un tema de suma importancia. No solamente que sea apasionante en cuanto a su estudio, sino en cuanto al sentido que nos identifica como la casa de Israel y por supuesto a nuestro amado Yeshua HaMashiach como el árbol de vida, la Torah viviente. En conversaciones que usualmente tenemos con personas, amigos, cercanos, compañeros de trabajo, etc., o en medio de temas de carácter religioso, denominacional o como se quiera llamar, surge, por ejemplo, la pregunta respecto de la resurrección. ¿Alguna vez usted se ha preguntado acerca de la resurrección? La resurrección en Yeshua HaMashiach. ¿Qué nos dice nuestra Kadosh Torah? ¿Qué nos dice la Biblia realmente acerca de la resurrección? ¿Qué es la resurrección? ¿En qué consiste la resurrección? Porque usualmente, amados, cuando tenemos el fallecimiento de un hermano cercano, un familiar, una persona conocida, evidentemente cuando la persona duerme, que es la expresión correcta, la persona no muere, la persona duerme. Nos ponemos en una situación de luto, ¿verdad? Entramos a un luto. Y ese luto sería interesante definirlo, a ver si esta semana podemos definir esta palabra luto. Por favor, envíenme definiciones de lo que es el luto. Llorar. En unos tiempos, ustedes recordarán que existían las lloronas, que eran contratadas específicamente para que en medio de un funeral o en acto fúnebre lloraran. Si no tenía dolientes que lo lloraran, pues eran contratadas para llorar. Es interesante. Obviamente a la partida de un ser querido, repito, nos aflige, nos produce mucho dolor, angustia, etc. Pero nos preguntamos si la persona duerme y va a la presencia de nuestro Padre Eterno. ¿Realmente debería existir el luto? Es decir, ¿verdaderamente nos debe causar dolor la muerte, el dormir de un ser querido? Ahora está con el Eterno. ¿O será que solamente decir está con el Eterno es una frase típica que se repite con tanta frecuencia? Bueno, ya descansó, está en la paz del Señor. Son preguntas que a veces, repito, parecieran muy sencillas, pero que sin lugar a duda tienen una profundidad especial que debemos considerar. Repito, en estas conversaciones surge entonces la inquietud en cuanto a si Yeshua resucitó o no resucitó. Y cuando digo surgen las inquietudes frente al tema, no lo digo obviamente por Israel Casa Integral, ni mucho menos. Lo digo por los estudios, las enseñanzas y los comentarios que se suscitan en las redes sociales, en las que la filología, por ejemplo, determina, o la cienciología, por ejemplo, determinan que definitivamente Yeshua sí murió, no resucitó. Cosas por el estilo.
Nosotros vamos a enfrentar un tema escrito está, lo que la Biblia nos dice, lo que en la Biblia está escrito. Recuerden, nunca en Israel Casa Integral haremos mención a algo que no sea lo que está estrictamente establecido en la Biblia. Si en la Biblia está escrito, amados, como diría por allí alguien, pare de contar, no vamos a entrar a investigaciones profundas, gnósticas, filológicas o arqueológicas, que probablemente nos quieren desmentir o nos quieren llevar una contraria frente a lo que escrito está. Como creyentes en Yeshua HaMashiach, como creyentes en nuestro Padre Adonai, Baruch Hashem, como creyentes, creemos que la Escritura es y está establecida a través del Ruach para nosotros, y ese Emet es la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de la religión, libres de las filologías, libres de los estudios de las metafísica, de las versiones, libres de tanto pensamiento e interpretación. Hermanos, lo que escrito está, y por lo menos para el estudio de Israel Casa Integral, así como tal está escrito, así lo estudiaremos. Hecha esa salvedad, mis amados hermanos, entonces enfrentemos una pregunta inmediatamente para dar introducción y comienzo a nuestra jornada. ¿Qué textos bíblicos tenemos a disposición en los que se nos mencione, se nos hable, se nos indique, se nos establezca que evidentemente hay un tiempo de morir y hay un tiempo de resucitar? Vamos a ir al texto, hermano, amados hermanos. Porque sin lugar a duda todas las escrituras en el contexto hebraico, en nuestra Kadosh Torah, claramente nos expresan, hay una promesa establecida de nuestro amado Mashiach. Y estas palabras proféticas o estas profecías, estas palabras proféticas tienen como propósito que nuestro Mesías vino, estuvo y regresará con nosotros. Es decir, que antes de que se produjera el momento del nacimiento literal en la tierra, claramente al estudio de toda nuestra Kadosh Torah, desde el libro de Bereshit, Génesis capítulo 1 en adelante, vemos la persona, la identidad de Yeshua HaMashiach. Nuestro Mashiach, que es la única persona que ha caminado en esta tierra, dando cumplimiento a cada palabra profética establecida. Y repito, desde el libro de Bereshit, pasando por todos los textos de Malaquías en adelante, vamos a encontrar más de 300 palabras establecidas, detallando, por supuesto, la venida del Hijo de Adonai, Adonai Echad, el ungido. Además de estas palabras proféticas, en las que se nos narra el nacimiento de Yeshua a través de una mujer virgen, y por favor lo puedo repetir, de una mujer virgen. No una mujer virgen para ser idolatrada, como lastimosamente las religiones lo han hecho, idolatrar a una mujer virgen. Está establecido que su nacimiento se producirá en la ciudad de Belén. Está establecido que su nacimiento será a través de la tribu de Judá. Está establecido que su linaje será a través del rey David, que su vida será una vida sin pecado y que todo su ministerio, su desarrollo, su servicio será siempre a favor del pueblo de la casa de Israel, y que llegará un tiempo de morir y llegará, por supuesto, el tiempo de la resurrección como el Mashiach establecido. Y toda esta palabra está precisamente documentada y proféticamente establecida aún mucho antes, repito, de su propio nacimiento en el pesebre en Belén. De paso hago la claridad porque utilicé la palabra pesebre,
Porque en la religión tradicional, bueno, en mi caso personal, no sé si es la historia de muchos de ustedes, amados, nos enseñaron que un niño nacido en un pesebre, y yo recuerdo de niño, a propósito, compartíamos con los amigos del barrio, del sector donde vivíamos, nos reuníamos todas las familias para la época de diciembre, comillas, la Navidad, fecha que no está establecida, por supuesto, en la Biblia. Y recuerdo que hacíamos una jornada de preparar lo que se llamaba el pesebre. Y participamos todos los vecinos, era algo hermoso, era una actividad muy bonita, eso sí, tengo el mejor recuerdo de esos momentos. Y vestíamos, subíamos a la montaña, traíamos ramas, traíamos lama, decorábamos, colocábamos animalitos, bueno, en las cascadas de agua, era algo increíble, luces, mucha iluminación. Y entonces a lo que llamamos pesebre era la figura de un muñequito que llamábamos el Niño Dios, José, María, el burrito, la vaquita, las ovejitas, y eran recuerdos hermosos, no más que una práctica cultural, pero realmente pues nada que ver con el texto bíblico. Porque ni el 24 ni el 25 de diciembre definitivamente en la Biblia nunca nos habla de ese nacimiento, para esa fecha por supuesto. Definitivamente nunca nos habla de los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar. No están en la Biblia, no existen, no están escritos, por lo tanto no aparecen, etcétera. Pero lo interesante, amados, es que muchos se preguntan, pero entonces ¿realmente sabemos cuándo se ocasionó el verdadero nacimiento de Yeshua? Porque si no fue el 25 de diciembre o el 24 de diciembre, entonces, ¿cuándo fue? Bueno, pues repito, la Navidad no es bíblica, el 25 de diciembre menos. Pero sí nos indica la Biblia que para el tiempo del cumplimiento de la convocatoria de Sukkot, enramadas, tabernáculos, para ese tiempo fue el nacimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Es decir, que la Biblia sí nos indica cuál fue su tiempo de nacimiento. Y ese tiempo de nacimiento corresponde a la última de las convocatorias de Levítico 23. Es decir, que sí tenemos fecha exacta. Cuando hablamos acerca de la palabra profética en las escrituras hebreas, en nuestra Kadosh Torah, sobre lo que fue la muerte de nuestro Mashiach, muerte en el sentido de dormir, pues tenemos que ir inmediatamente, acompáñeme por favor al libro de los Salmos. Vamos a empezar con los textos bíblicos para ir corroborando la información. Estamos, repito, haciendo la introducción al tema y miraremos dentro del contexto bíblico, vayan ustedes considerando el tema, miraremos los textos bíblicos en la Torá que nos anuncian la palabra profética de la resurrección de Yeshua. Miraremos las escuelas, ¿recuerdan? Chamaí, Hillel, las versiones, los que estaban de acuerdo con la resurrección, los que no creían en la resurrección. Muy importante que tengamos presente esto. Y miraremos el desarrollo cultural, histórico, qué ocurría en los tiempos de Yeshua frente al tema de la resurrección. Es algo muy interesante que debemos conocer. Saben, hoy me enviaron un documento a propósito, gracias, que me llamó mucho la atención, no he tenido la oportunidad de leerlo, es un texto bastante extenso, creo que son algo así como 8 o 10 páginas, muy interesantes, gracias a la persona que me envió el texto, haciéndose una pregunta. Ustedes seguramente conocemos todos absolutamente las guerras en la historia, en la época de los romanos, los griegos, las cruzadas, la Inquisición, todas las guerras que conocemos en Israel, Alejandro Magno, todo, Napoleón, todas estas historias. La destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, recuerden todo lo que la Biblia nos narra en guerra, 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 guerra. Y por supuesto nos narra de las historias en el sentido de la victoria, y quién fue el ganador y quién venció. Y en esas guerras se nos menciona que habían un sinnúmero de muertos, cadáveres por montón. Y la pregunta que alguien me hacía, y gracias por la pregunta, fue: ¿qué se hacía con esos cuerpos? Vean qué interesante, hermanos. Porque la historia nos narra, repito, la historia de las guerras.
la fuerza de las guerras, la violencia misma de la guerra. Y nos narra de que habían enormes cantidades de cuerpos fallecidos, totalmente destrozados con las armas en aquel tiempo, las espadas, etc. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasaba con todos esos cuerpos? Es decir, ¿quedaban allí a la intemperie, a la comida de los animales salvajes? ¿O qué pasaba? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? Mira qué interesante. Entonces me enviaron un documento, un texto para evaluarlo, considerarlo, cómo existían también labores, tanto los romanos como los griegos y los demás, tenían equipos establecidos para que una vez se terminara o se concluyera una guerra, a favor o en contra, se debía pasar a recoger, a recuperar el mayor número posible de cuerpos y hacer sepultura. Es un tema, repito, interesante. Vamos al libro de los Salmos, Teilim, capítulo 22. En este primer texto que vamos a leer de una palabra profética respecto de la muerte de Mashiach, vamos a mencionar, como dice, a la letra libro de los Salmos capítulo 22. Adonai mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Adonai mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, manean la cabeza, diciendo, se encomendó a Adonai, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Solo sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Adonai. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Bueno, el texto del Salmo 22 es extenso. Léalo completo, por favor, porque vamos a empezar, repito, a ver la palabra profética. Por supuesto, Isaías nos da por excelencia el contenido en el capítulo 53 que tanto hemos leído en ocasiones. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Adonai y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Estas dos porciones que hemos tomado del Salmo 22 y Isaías 53, especialmente nos sorprenden. ¿Por qué? Porque nos está indicando los ingredientes establecidos acerca de lo que vendría a ocurrir con el tiempo de la crucifixión de Yeshua HaMashiach. 1000 años antes de que esto ocurriera,
mucho tiempo antes de que esto evidentemente ocurriera. Es decir, hay una palabra profética que sí o sí se va a cumplir. Y vemos cómo hay algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, que las manos y los pies del Mesías serían traspasados en el verso 16 del libro de Salmos 22, donde estamos. En el capítulo 20 del libro de Juan, verso 25, los huesos del Mesías no serían quebrantados. Comúnmente, en este caso, las piernas de una persona cuando eran crucificadas eran quebradas después de ser crucificadas precisamente con el propósito de agilizarle su condición de muerte. En el Salmo 22 que acabamos de tomar como principio de fundamento, volvamos al Salmo 22. Veamos nuevamente el verso 16 y 17. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Maravilloso texto. Entonces, los hombres, dice la palabra en el libro de los Salmos 22, 18, aquí donde estamos, dice el texto, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Adonai, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate y socórreme. Echaron suerte sobre la ropa del Mashiach. Esto lo estamos leyendo en la porción del Salmo 22, pero vamos a confirmar esta palabra también, amados, con el texto en el Brit Hadasha. Y acompáñenme un momento, por favor, al libro de Mateo en el capítulo 27. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Gracias. Papel y lápiz, atenta nota. Libro de Mateo en el capítulo 27 y en el verso 35. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: cuando le hubieron crucificado en el madero, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta porción la encontramos, repito, en el Salmo 22, verso 18 que acabamos de leer. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Yeshua, el Rey de los judíos. Muy bien. Como leímos también en el texto del libro de Isaías en el capítulo 53, esta profecía mesiánica por excelencia es absolutamente mostrándonos al Yeshua, a nuestro amado Yeshua, como el siervo sufriente. Y también nos narra en detalle el proceso de la muerte de Yeshua por nuestra condición de pecado, puntualmente. Esto más de 700 años de que Yeshua naciera. Antes de que naciera, por favor. El texto del libro de Isaías proporciona detalles de todo lo que es su vida y de todo lo que ocurrirá en el proceso de su muerte. El Mesías, dice el libro de Isaías, será rechazado. Esto lo vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Luego vemos cómo en el libro de Lucas, en el capítulo 13, verso 34, nos narra, hablándonos acerca de la vida y la muerte de Yeshua: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de tus alas, y no quisiste? Esa muerte de Yeshua, ese sacrificio sustituto por el pecado de su pueblo, aquí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 5, nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra profética nos enseña
que el Mesías enmudecerá en presencia de sus acusadores. Esto tiene una relevancia extremadamente importante para todos nosotros hoy, porque la palabra profética dada ayer es para hoy y será para el siempre, para el futuro. El Mesías enmudecerá en presencia de sus acusadores. Aquí mismo en Isaías 53:7 leámoslo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué quiero detenerme un momento, hermanos, en este texto de enmudecer? Porque, ¿qué ocurre hoy en los términos de nuestros días cuando alguien de una u otra manera se levanta contra nosotros en el ministerio, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida profesional, académica, cualquiera que sea, en el tráfico por lo menos? Cuando conducimos un vehículo y de pronto alguien se atraviesa y nos dice palabras o cosas por el estilo, y nosotros parece que, como diría un pastor amigo mío, nos bajamos de la carroza y contestamos y nos igualamos con aquel que levantó palabras a lo mejor indecentes o provocativas de violencia, y nosotros nos rebajamos a esa posición de contestar igual que otro. Tal vez muchas veces hicimos eso. Digo hicimos porque esa era nuestra vieja manera de pensar, pero no creo que sea algo que hagamos hoy. Porque hoy somos varones kadosh, porque hoy somos hombres de Torah, porque hoy ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Asumo que eso es así. Cualquier circunstancia contraria, déjeme saber. Porque somos tan irritables que no permitimos que nadie nos diga absolutamente nada. Pastor, usted no tiene que decirme nada porque yo sé lo que tengo que hacer. Y si a mí no me place estar en la reunión, pues no me obligue porque no puedo venir y no voy a venir y punto. No, perdón. Un momento. Por favor, aprendamos de las lecciones de vida de nuestro amado Mashiach. Enmudeció. ¿Será que lo leemos nuevamente? Isaías 53:7. Angustiado y él y afligido, no abrió su boca. Usted puede pensar por un momento, hermanos, en medio de lo que estaba ocurriendo en su vida, la manera como estaba siendo torturado, lastimado, flagelado y demás, enmudeció. Entonces, pues, cuidado, usted soporta pues cualquier palabrita porque ya se siente lastimado, se siente ofendido, se siente que lo atacaron. No, pues. Ay, qué vidas almáticas, emocionales, las que todavía tenemos. Y cuánto Adonai todavía aún hoy tiene que tratar con nosotros. Aprendamos la lección, dirían por allí en Colombia. Cierre su boca, colóquele candado y tire la llave. Yeshua nos enseña enmudecer, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué texto maravilloso. Y esto lo podemos corroborar igual con el libro de Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 23, cuando dice: quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 23. Hermanos, por nada estéis afanosos. Por nada perdamos el control de nuestras acciones, de nuestro decir, de nuestro pensar. Repito, basta que alguien nos diga algo y reventamos en palabras, en acciones, en molestia, en incomodidad, y ofendemos y gritamos y perdemos el control. Estoy hablando probablemente en el hogar, en el trabajo, en muchas circunstancias.
El Mesías estará con pecadores en su muerte, dice el libro de Isaías en el capítulo 53, verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirás despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Ese texto lo corroboramos en Marcos capítulo 15, verso 27. Léalo conmigo, por favor. Dice el texto: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Repítalo conmigo, escríbalo en el chat. No te bajes de tu carroza. Por favor, ¿usted ha visto que un rey se baja de su carroza a pelear con alguien que está entre las multitudes? No, hermanos. Usted mantenga su posición como hijo del Rey de Reyes, como casa de Israel. Y hermano, esto que estoy compartiendo no es solamente para ustedes. ¿Ustedes creen que esta palabra no me ministra en mi vida? En otros tiempos, hace muchos tiempos, gloria al Eterno, pues si alguien en el vehículo se cruzaba o me decía algo, pues lleve lo suyo también. Pero no. Pase usted. No se preocupe. Adelante. Tranquilo. No necesitamos atormentarnos nuestra vida, repito, tomando esos impulsos emocionales que nada bueno nos dejan. Además de la muerte de nuestro Mashiach, también se predijo, por supuesto, su resurrección, y ese va a ser nuestro tema de semana. Su resurrección, pues obviamente entre los muertos. Y la profecía más clara y la mejor conocida, por supuesto, de la resurrección es una escritura dada por David, el rey de Israel, y vamos inmediatamente allí, al Salmo 16. Vaya conmigo, por favor, vaya a su Biblia. Vaya conmigo a su Biblia, vaya tomando nota, subrayen su Biblia, por favor, subrayen su Biblia el texto, y siempre tenemos que ver que esté escrito, porque escrito está. Libro de los Salmos, en el capítulo 16 y en el verso 10. Dice este título del capítulo 16, una herencia escogida. Vamos a leer los 2 primeros y luego vamos al verso correspondiente. Dice el texto en el capítulo 16, guárdame, oh Adonai, porque en ti he confiado. Pregunta. ¿En quién es que tú confías? ¿En un amigo que es amigo de un amigo de un amigo que tiene un amigo? ¿Confías en el médico? ¿Confías en el abogado? ¿En quién está puesta tu confianza? Dígalo conmigo fuerte: mi confianza está puesta en Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de la vida. Oh alma mía, dijiste a Adonai, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, no hay para mí bien fuera de ti, no hay. Sin tu presencia, Adonai, no camino un paso. Sin tu presencia no tomaré una decisión. Sin tu presencia no haré algo que pueda traer consecuencias para mi hogar, para mi familia, para mi vida, en el ministerio. Sin tu presencia, Padre, nada podemos hacer. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Qué precioso texto del capítulo 16. Pero vayamos al punto específicamente que quiero que veamos en el verso 10. Salmo 16, verso 10. Bueno, vean el verso 7. Bendeciré a Adonai, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Adonai he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Verso 10. ¿Por qué me dejarás, mi alma, en el Seol? ¿Por qué? Perdón, lo voy a repetir. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Tú no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Además de este texto maravilloso, fue escrito 1000 años antes del nacimiento de Yeshua. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, el santo de Israel, vea corrupción.
Luego, en la medida que vamos desarrollando Levítico 23, que tanto apasiona Levítico 23, y que no solamente apasiona Levítico 23, sino que es el reloj que Adonai establece para su pueblo cada cita, cada lugar, cada reunión establecida, 7 reuniones durante el año, nos indica cómo debemos celebrarla, en qué tiempo debemos celebrarla, cuál es el orden específico en la que debemos celebrar. Hermanos, es que todo está escrito. Pero en este tiempo maravilloso tenemos una convocatoria que es la convocatoria de Shavuot, o la convocatoria de semanas, o la convocatoria o la reunión de Pentecostés, como también se le conoce. Y allí vemos cómo Pedro, el discípulo Pedro, predica lo que conocemos como el primer sermón evangelístico de Pedro. Es un sermón que lo predica con valentía, con entusiasmo, con seguridad, con conocimiento, con firmeza de que Adonai había levantado al Mashiach. El Mashiach había resucitado de entre los muertos. ¿Dónde lo dice? Claro que sí. Veámoslo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 24. Léalo conmigo, por favor. Tome nota en el chat, por favor, para quienes están llegando, conozcan exactamente en qué punto vamos. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 24, dice la palabra: al cual Adonai levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 24. Luego, en esta enseñanza o en esta predicación, en esta palabra, Pedro cita las palabras de David en detalle, tal como aparece y como lo acabamos de mencionar en el Salmo 16, versos 8 al 11. Léalo, por favor, ya leímos la parte inicial. Y por supuesto, algunos años después, Pablo, Rab Shaul, hace lo mismo cuando habla a toda la comunidad, en este caso la comunidad de Antioquía. Al igual que el discípulo Pedro, asimismo Rab Shaul declara que Adonai había levantado a Yeshua, nuestro Mashiach, de entre los muertos, dándole cumplimiento a lo que ya leímos hace un momento. Volvámoslo a leer en el Salmo 16, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ese mismo texto lo vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 33 en adelante, dice la palabra: la cual Adonai ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré misericordias fieles de David. Verso 35, por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Estamos en el texto del libro de los Hechos, capítulo 13, verso 33 al 35. Así es que, para estar caminando en el tema de la semana, la resurrección de Yeshua está firme e implícitamente establecida a través de toda la Kadosh Torah. Y mencionamos estos salmos davídicos porque evidentemente con claridad, mucho tiempo, repito, antes ya los estaba anunciando. Vimos la importancia del Salmo 22. Por favor, les pido, lean con detenimiento el Salmo 22. Y si usted va un momento al Salmo 22 y lo mira con detenimiento, nos habla del sufrimiento del Salvador y ora precisamente para que sea liberado de la boca del león. Es una metáfora que, por supuesto, tiene que ver con el adversario. Y esta oración desesperada es seguidamente llevada por los versos 22 y 24 en el capítulo 22 por un himno de alabanza en el que Mashiach da gracias a Adonai por escuchar su oración y por haberlo liberado. Así es que la resurrección de Mashiach está claramente implícita, repito, entre el final de la oración del versículo 21 y el comienzo del cántico de alabanza en el versículo 22. ¿Quieren que hagamos el ejercicio? ¿Les parece? Si lo hacemos
Yendo a la palabra, por favor, tome el capítulo 21, alabanza por haber sido liberado del enemigo. El rey se alegra en su poder, oh Adonai, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Hacemos una pausa. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Amén. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días, eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Adonai, y la misericordia del Altísimo no será conmovido. Vamos a cerrar el verso 21. En el capítulo 12, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Adonai, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poder. Amén. Inmediatamente el verso 22 dice, Adonai mío, ¿por qué me has desamparado? Y viene entonces todo el clamor de el varón de Dios pidiendo la vida. Bien, mis amados, si usted ha leído con detenimiento el libro de Isaías, que sé que lo hemos hecho en muchas ocasiones, vemos cómo Isaías, después de profetizar todo lo que tiene que ver con el siervo sufriente de Adonai y que sufrirá por el pecado del pueblo, entonces ahora el profeta nos dice que él entonces sería cortado de la tierra de los vivientes. Pero luego Isaías declara que el Mashiach verá linaje y que Adonai el Padre prolongará sus días. Libro de Isaías, vaya conmigo al capítulo 53, versos del 5 en adelante al 10, dice, porque por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y así continúa Isaías, precisamente afirmando que la promesa de la resurrección vendrá en palabras y que será el fruto, como dice Isaías en el capítulo 53, verso 11, léalo conmigo, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así es que cada aspecto de lo que ha sido el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Mashiach ha sido debidamente escriturado, establecido en la palabra, profetizado en sus momentos, y mucho antes de que todos estos eventos realmente acontecieran, habían sido revelados o habían quedado establecidos para que nosotros en esta línea de tiempo podamos medir exactamente cada palabra profética en su tiempo y en su cumplimiento. Así es que para nosotros no es absolutamente nada de extrañar que el Mashiach, nuestro Mashiach, cuando hablaba con el pueblo, con los rabinos, con los líderes religiosos del momento, con claridad les decía con absoluta certeza, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es Libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Léalo nuevamente, por favor, conmigo, leámoslo. Cada vez que usted escuche controversias, por favor, alguien me va a recibir esta palabra, por favor. Yo no sé si soy una persona práctica o... La verdad, dice la pastora Pili, soy un hombre pacífico. Digo, ese título que la pastora Pili me gusta, ese título. Quiero ser una persona pacífica, es decir, no me gusta entrar en controversias, no soy persona de entrar en conflictos, en disgustos, tantas cosas que se escuchan, que se dicen, que se hacen, y que el uno dijo, y que el otro hizo, y que aquí, y que allá. Yo, hermanos, la verdad, prefiero no tener oídos para nada de eso. Por eso hemos insistido en tantas ocasiones
cuando compartimos los parashá que son tan profundos en la palabra. No permitas que las puertas de tu ciudad, recuerden que hablamos de la ciudad, soy una ciudad, tengo puertas, y debemos colocar en nuestras puertas, en las puertas de nuestra ciudad, en mi ciudad, debo colocar jueces y oficiales, nos enseñó la parashá, ¿verdad? De tal manera que se haga justicia. ¿Y cómo hacemos justicia? Pues, amados hermanos, hacemos justicia cuando escudriñamos las Escrituras, porque a vosotros, dice el texto de Juan capítulo 5, verso 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si lo que yo leo en un parashot, si lo que leemos en todo el estudio de Torah, en la Saliyá, y todo lo que estudiamos de Haftará, y todo lo que vemos de Brit Hadasha, es la vida eterna, y sabemos que corresponden con Yeshua HaMashiach, que dan testimonio de Yeshua HaMashiach proféticamente en todo lo que ha vivido. Entonces, ¿por qué y para qué, amados, nosotros nos sentamos a la mesa de los, ¿cómo los llamamos para no herir susceptibilidades? De los teólogos, de los que aún no pueden tener la revelación, de los que son apasionados por el estudio bíblico, pero que no ven más allá de sus ojos. Hay gente maravillosa, hermanos. Yo fui pastor evangélico por muchos años y le doy gloria a mi amado eterno Hashem por darme ese privilegio y honor de conocer de la teología, de formar parte en algún momento de una institución, un concilio, etcétera, hermanos. Pero con todo y lo que profundizamos en el campo teológico, que siempre he considerado que es una palabra no muy apropiada, teológico, la lógica de Dios. ¿Cómo podemos entender el pensamiento de Adonai? Si para Adonai un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Por favor, ¿cómo podemos entender la mente de Yeshua? La mente de Yeshua es humildad, la mente de Yeshua es misericordia, la mente de Yeshua es bondad, la mente de Yeshua es justicia. Y a veces creo que nosotros ni misericordia, ni bondad, ni justicia. Por lo tanto, para tener la mente de Yeshua, caminar con la mente de Yeshua, pensar con la mente de Yeshua, vivir con la mente de Yeshua, necesitamos, repito, que los jueces y oficiales estén presentes en cada puerta de nuestra ciudad cada día. De tal manera que si alguien viene con el comentario, con la historia, con el chisme, con la crítica, con la murmuración, con la calumnia, hermano, no tengo tiempo para estar escuchando esas cosas. Por favor, no contamines mi ciudad, te lo pido por favor. No contamines mi ciudad. Escudriñan las Escrituras. Y esto lo estoy mencionando, hermanos, porque mañana, si el Eterno así no lo dispone, entraremos a hablar de las dos famosas escuelas rabínicas, estudiosos de Torah, de los fariseos, ¿recuerdan? En el que tenemos los discípulos de Chamaí, la escuela de Chamaí, y tenemos la escuela de Hillel. Y veremos en qué creía uno y en qué creía la otra. Y cada uno de ellos tenía su propio seder, y cada uno de ellos tenía su propio concepto, y cada uno de ellos tenía su propia manera de vivir la Torah. ¿Y quién de los dos tenía razón? Entonces no vamos a decir este tenía razón, este no tenía razón. Estudiémoslos. Esto repito para significar, hermanos, cada vez que vengan gentes a tu casa, a tu vida, a tu ciudad, diciéndote es que el Shabbat no es que las convocatorias ya no existen, es que el Antiguo Testamento ya fue abolido, es que el día de congregación es el domingo, es que Yeshua resucitó el domingo. Y sobre ese tema vamos a hablar esta semana, porque muy popular y común se hizo el concepto religioso de que Yeshua resucitó el domingo. I'm so sorry. Como dice mi amada pastora Pili, tengo noticias para ti. No ocurrió, no podía ocurrir, no debía ocurrir, porque la palabra profética establece que nuestro amado Yeshua es el Adón del Shabbat.
Por lo tanto, su resurrección ocurre en el tiempo de Shabbat. Se tiene que cumplir la palabra profética. Que en el concilio de Nicea, que por allá el fulanito se le ocurrió que vamos a quitar el Shabbat y que pongamos que el domingo y que entonces nos congregamos el domingo y llamémoslo día de resurrección. Y todo el mundo dijo, ay, sí, qué bonito, eso me gusta. Yo le pregunto con mucha frecuencia a muchas personas, de verdad es pregunta que usualmente hago. Regularmente cuando conozco personas que se congregan el día domingo, con todo respeto, hermanos, ¿por qué tú te congregas un domingo? Perdóname que te pregunte. Bueno, no sé, pues porque pues es que en la iglesia todo el mundo se reúne el domingo, ¿no? El domingo es el día de congregarse. Pero ¿te has preguntado por qué el domingo? O sea, ¿has preguntado con la Biblia, has escudriñado las Escrituras, donde dice que te reúnas el domingo, guardad el día de domingo? Para empezar, porque el día domingo no existe en la Biblia, es decir, domingo no está. Está el primer día de semana, eso es otra cosa muy distinta. No tenemos ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Tenemos el sexto día y el séptimo día, el día de Shabbat, y el mandamiento nos dice en Éxodo 28, guardar el día de reposo, Shabbat. Eso es lo que escrito está y es lo que se debe hacer. Y yo crecí con esa inquietud, hermanos. Yo leía ese texto y yo le preguntaba a mi esposa, pero entonces, ¿por qué nosotros nos reunimos los domingos? Bueno, pues porque Yeshua resucitó el domingo. Y ahí nos quedamos, con que Yeshua resucitó el domingo. Ese tema lo vamos a ver esta semana. Importantísimo. Tenemos que verlo porque es necesario que aclaremos. Y repito, cerrando el tema, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En eso estamos de acuerdo. A todos nos parece que en la Biblia está la vida eterna, en Yeshua. Eso lo tenemos claro. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, son las que dicen de mí, son las que hablan por mí, porque escrito está. De tal manera que entonces la respuesta es, ¿por qué ocurre esto? En los minutos que nos quedan ya para el cierre, amados, recordemos que en el griego, la palabra griega que se habla o se traduce como resurrección es la palabra anastasis. Anástasis, con tilde, anástasis. Y que se define como la acción de ponerse de pie, levantarse de nuevo. Cuando se resucita a una persona es como si se le levantara, se le devolviese la vida con una personalidad que tenía antes de morir. Maravilloso. Primer libro a Corintios, en el capítulo 15, versos 12 y 13 dice, ahora bien, si se está predicando que Yeshua fue levantado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? De hecho, si no hay resurrección de los muertos, entonces, ¿de qué estamos predicando? Así es que la palabra resurrección no se puede hallar literalmente en los textos, muchos de los textos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, tenemos que comprenderla. La versión en la traducción griega y mañana miraremos la versión en la traducción hebrea. Por eso, cuando leemos el hebreo y la importancia de leer el hebreo, nos daremos cuenta al hacer la lectura en el hebreo como si se menciona en el hebreo la resurrección. Entonces, en estas escrituras vemos, sin embargo, que la parte en la que la Biblia nos habla, por ejemplo, de palabras como de esperanza de la resurrección. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, con el profeta Oseas, Adonai prometió, de la mano del Seol los redimiré, de la muerte los recobraré. Esto es Oseas capítulo 13, verso 14. Lo voy a leer textualmente. Yo los rescataré. Esa palabra rescataré tiene que ver con resurrección. Del poder de la tumba. Los reclamaré de la muerte. O sea, no dice literalmente el profeta Oseas, los resucitaré. Dice, los rescataré en la traducción que tenemos. En el hebreo está muy claramente definida. Es más, dejo como tarea, por favor, indíqueme cómo se menciona la palabra resurrección en hebreo. Envíemela, por favor, en un texto. ¿Dónde están tus aguijones, oh muerte? ¿Dónde está tu poder destructivo, oh tumba? La compasión estará oculta de mis ojos. Veamos otro texto en el libro de Job, por favor.
Job capítulo 14, verso 13 dice: ojalá me escondieras en la tumba y me ocultaras hasta que fuese tu furia. Ojalá me dijeras un plazo para acordarte de mí. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Es una pregunta. Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Libro de Isaías, capítulo 26, verso 19. Tus muertos vivirán, es decir, resurrección. Mis cadáveres se levantarán, es decir, resurrección. Despierten y griten de alegría, residentes del polvo, resurrección, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra dejará que los que están impotentes en la muerte vuelvan a vivir. Resurrección. Y cerremos con el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, dice: muchos de los que están dormidos en el polvo de la tierra despertarán, algunos para vida eterna y otros para humillación y desprecio eterno. Bueno, mis amados, creo que hemos dado apertura a nuestro tema de semana. Creo que es un tema extraordinariamente importante. Y podría adelantar en la conclusión de hoy, en la presentación inicial, podríamos adelantar una conclusión que ya he mencionado en muchos programas anteriores. Si alguno de nosotros, creo que no, y confío que así sea, si algún creyente, mejor digámoslo en términos genéricos, si algún creyente, comillas, llegase por algún segundo de su vida a dudar acerca de la resurrección de Mashiach, mi amado, estás en el lugar equivocado. Es decir, ¿qué nos hace a nosotros ser creyentes en nuestra Kadosh Torah? ¿Qué nos hace ser creyentes en lo que escrito está? Creemos en la vida, en el nacimiento virginal, creemos en la vida, en el nacimiento, en su divinidad, creemos en su ministerio, creemos en la palabra profética establecida para él, creemos en los tiempos de su regreso, creemos en su muerte y creemos, por favor, en su resurrección. Es decir, sin resurrección estaríamos, cierre y vámonos, sin resurrección. Pero hice un énfasis en algo importante. Creemos en su divinidad, en el Ejad, en la unidad con el Padre. Porque lastimosamente tenemos aquí, en estas líneas de internet, las enseñanzas en las que se dice, los maestros se ufanan diciendo que Yeshua es hijo de una relación íntima, sexual, de José y Miriam, o María, si prefiere llamarla así. Hermanos, si eso ocurre así, como lo están enseñando, y lo impresionante es que no solamente lo enseñan, sino que lo justifican, y no es solamente que lo enseñan y lo justifican, sino que hay otros miles que quitaron sus oficiales y sus jueces de sus puertas y les entra la información de esa manera y entonces caminan en la duda. Bendita duda. ¿Por qué? Porque sus puertas fueron abiertas para que les entrara una información totalmente errónea y se alimentan de esa posición. Yo he tenido personas, y lo digo con respeto, aquí en esta casa de Israel Casa Integral, que me han llamado y me han dicho: pastor, lo siento mucho, no voy a continuar con Israel Casa Integral porque yo no creo en la divinidad de Yeshua. Escuché al maestro que dijo que no, que eso no es así, y que esto y que el otro. Hermanos, por favor, hermanos, si no creemos en la divinidad de Yeshua, en su nacimiento virginal, en su muerte y en su resurrección, I'm so sorry, estás en el lugar equivocado. Y te invito para que reconsideres tu posición y vuelvas por el camino, la verdad y la vida, que es Yeshua HaMashiach. Mis amados, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por su compañía. Espero que el tema sea de su interés, que podamos estudiar juntos esta palabra, que tome nota, escriba, por favor, que compartan la enseñanza,
que coloque ahí un me gusta, si le gusta. Manito arriba, no para abajo, para arriba. Gracias por sus comentarios, gracias por la tarea. Recuerden, tarea para mañana, la escuela de Shammah y la escuela de Hillel. Vamos a hablar sobre ese tema, cómo se escribe o cómo se pronuncia en hebreo la palabra para resurrección. Recuerden que la palabra resurrección textualmente no la vamos a encontrar, pero vimos varios ejemplos de cómo la palabra tiene un sinónimo que la acapara, la cubre y que está establecida en todos nuestros textos de Torah. Amados, muy buen día para todos. John Top, muchas gracias por su compañía. Gracias por suscribirse, no solamente al canal de Radio Génesis 128, sino, por supuesto, al nivel al canal de Israel Casa Integral. Gracias por visitar nuestra página web. Buen día para todos, amados. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.